Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ...8:34, 7:34 en las Islas Canarias. Momento de comenzar nuestra tertulia. Don Javier Venegas, ¿qué tal está usted? Pues muy bien, don Luis. Veo que España madruga mucho, porque hoy todavía me levanto antes de lo habitual, que ya me levanto temprano para no pillar atasco. Y España madruga muchísimo, cada vez madruga más, porque había un atasco descomunal. Vaya por Dios. Es un país muy madrugador. Sí, y gracias a las obras que tenemos en Madrid, pues lógicamente eso ayuda. Yo creo que con hacer unos 10.000 carriles bici más para entorpecer todavía más el tráfico rodado, pues sí, podremos lograr que esto sea un atasco yo creo perpetuo. Que sí, más autobuses que vayan con 2 personas, también. Muchos autobuses que van 4 o 5 personas, porque claro, era hora punta, y me imagino que en algunos lugares sí hay gente, sobre todo en el cercanías, seguramente, en el metro y tal, pero lo que es algunas líneas de autobuses que hay en Madrid, que son casi líneas en ocasiones que pues tienen una ocupación bajísima, pues bueno, te encuentras 2 autobuses y 3 seguidos con 4 personas. Pero bueno, queda bien el transporte colectivo, que eso sí, es una palabra muy, muy, muy importante. O sea, había un chiste, yo creo que era de Summers, en época de la transición, donde se veía a un señor muy bien trajeado con un frac, y entonces ponía un cartel en la pared: utiliza el transporte colectivo, y este señor bien trajeado le decía al mayordomo delante de un autobús: a casa, Fermín. Qué bueno era Summers. Sí, señor. Era un genio. En fin, bueno, ¿a usted le gusta el teatro? Sí. ¿Sí le gusta el teatro? Mucho, además mi padre era actor. ¿Ah, sí? ¿Su padre era actor? Sí, mi padre fue actor, y un buen actor, sobre todo de teatro clásico, y bueno, a mí me encantaba pedirle, era muy pequeño yo, pero tenía ese don del que ha aprendido declamación y ha aprendido de verdad el oficio. Como él decía, yo no soy actor, soy comediante, ¿no? Y entonces le pedía que recitara cualquier verso, cualquier poema de Lorca, de Garcilaso, de tal, y él tenía el don de hacer que la poesía sonara como si alguien estuviera hablando de forma natural. Era espectacular. ¿Y qué le parece a usted la obra que han estrenado con el tema de la flotilla? Hoy The Objective informa de que Moncloa ordenó al Furor, el barco que había enviado de la Armada para escoltar a la flotilla, que tratara de llegar tarde a la zona donde estaba la flotilla, y que por lo visto coordinó el envío del Furor con el alto mando militar israelí. Le dijo: oye, que voy a enviar a esto y tal, pero que tranquilo, porque en fin, no hay ningún problema. Es toda una farsa. Es toda una farsa, y además qué papelón también para los pobres militares, ¿no? A veces no tener que prestarse a esa farsa, porque podrían estar haciendo otras cosas que seguramente eran más útiles, sobre todo porque eso es un patrullero, ¿no? Es un patrullero estos de oceánico, me parece que tiene capacidades oceánicas, pero me imagino yo que tampoco nos sobran los barcos tal y como tenemos, con el litoral tan enorme que tenemos, como para andar mandándolos de repente a hacer el paripé. Pero bueno, esto lo que indica también es, evidentemente, que no tendrá en el fondo Israel sobre Sánchez. Yo me barrunto eso. Que no tendrán, yo no sé si del Pegasus o del Repegasus o de lo que sea, pero que no tendrán de este elemento como para que este señor, que es Pedro Sánchez, que está últimamente echado al monte en cuestiones de política internacional, de facto, es decir, él es íntimo amigo ya del régimen chino, ¿no? Bueno, amigo, es uno de los mayordomos más genuflexos del régimen chino,
y que casualmente cuando Donald Trump pone en marcha ya por fin, digamos, una operación de gran calado, no solo en Venezuela, sino en Hispanoamérica, para desfacer el entuerto del Grupo de Puebla un poco, ¿no? Que es básicamente narcotráfico y delincuencia organizada travestida de estados, pues qué casualidad que nuestro Pedro Sánchez, donde el primero va a ir, es con el último que ha tenido un gran choque con Donald Trump, que es Petro. Va a ir a ver a Petro. Sí, señor. O sea, Petro amenaza a Trump en una entrevista y justo el mismo día que Sánchez anuncia que se va a reunir con Petro en Colombia. Sí, Esto es extraordinario. Justo en el momento en que además le da el collejón famoso de a ver qué pasa, es decir, que a España a lo mejor habría que echarla de la OTAN, ¿no? Le da el collejón luego en vivo y en directo diciendo, a ver, como lo del PIB, amigo, ya estás tardando. Porque no solo Trump, ¿eh? Aquí lo que hay que decir es que parece que no, que como hacen los socialistas, no ahora, no, es que Trump, hay que defender a nuestro presidente frente a Trump. Es que no es solo Trump, es que son todos los socios los que desconfían de Sánchez. Es decir, de hecho, son los que le tiran de la levita a Trump, oye, dile algo, ¿sabes? Es decir, y justamente que Trump hace todo esto, que ya ha construido perfectamente un relato tanto político como legal para tomar cartas en el asunto de Venezuela, más allá de lo que estábamos viendo hasta ahora, y que de repente, claro, entran en fase de pánico todos los coleguis de Maduro, entre ellos Petro, y Sheinbaum, ¿no? Está también, que es como el cártel hecho presidente. Pues casualmente nuestro presidente lo que hace es directamente irse a ver a Petro. Parece que le llaman con campanillas. Dice Estados Unidos que China es el enemigo, entonces Sánchez hace un viaje a China. Estados Unidos rompe con Petro y le pone en el punto de mira, y entonces Sánchez anuncia que se va a ver con Petro. Parece que estuviera tocando las narices aposta, o sea, que buscara la confrontación con Trump. Yo creo que por un lado hay unos intereses económicos muy notables de un grupo, no voy a decir solo del Partido Socialista, sino en general, de ciertos políticos, del Partido Socialista sobre todo, entre ellos Zapatero, como no, y un interés económico con China, es decir, un interés particular. Yo creo que son el lobby, un lobby de facto de China, eso en el lobby. Entonces ellos están haciendo negocios, y como China no tiene reparos, China no es como otros países que, por lo menos a nivel legal y a nivel de vigilancia o de transparencia, intentan evitar la corrupción en el exterior. Pues China no tiene ningún problema, siempre lo dice, nosotros no somos Occidente, nosotros tenemos un criterio y una cultura distinta a la occidental. De hecho dicen, los derechos humanos son un invento occidental y nosotros no los compartimos, o sea, empezando por ahí. Entonces, pues bueno, pues yo creo que tenemos un problema grave de seguridad porque tenemos un gobierno, o tenemos bastantes personas de cierto nivel político que están trabajando para China. Y esto es así desde hace bastante tiempo, don Luis. Esto no es nuevo. Ahora, pues sí, pues de paso a este presidente que tenemos, estrafalario y sinvergüenza, pues le interesa venderse ante la izquierda como el adalid contra Trump en Occidente, ¿no? Sí, entre Sánchez y Petro van a acabar con Trump. Sí, seguro. Don Alejandro Macarrón, ¿qué tal está usted? Buenos días. Ya sabe usted, don Luis, que los que vivimos fuera, el hombre propone y el estado del tráfico dispone, o sea que perdón por el retraso. No, hoy los tres que estamos aquí hemos llegado con la hora justa o incluso tarde. Yo a 2 manzanas de aquí me tropiezo de repente con una grúa que está cargando un contenedor en la calle bloqueada. Digo, pero por el amor de Dios. Pues vaya 3 ingenieros que somos tan poco precisos, porque hoy es una tertulia de ingenieros, si no me equivoco. Sí, usted también es ingeniero. Ya me gustaría, era mi vocación. Porque bueno, me encanta más. Soy muy aficionado a cuestiones. Mi hijo sí. De hacerlo también, que le tenía por ingeniero. No, pues muchísimas gracias por el piropo, pero mi hijo sí, que por las frustraciones de los padres las trasladamos a los hijos y afortunadamente ellos de alguna manera nos resarcen. Bueno, estábamos hablando de teatro, porque hoy The Objective publica 2 informaciones de claro contenido teatral. Primero, que Moncloa ordenó al barco Furor, que envió a escoltar a la flotilla, que en fin, que tratara de llegar tarde a la zona donde estaba la flotilla, que no se trataba de intentar forzar la cosa, y además coordinó el envío del barco Furor
con el alto mando israelí. Oye, que vamos a enviar el barco Sí, pero como que gira, ¿no? tranquilos y tal. Está el enemigo que se ponga. O sea, que enviamos un barco militar para fingir escoltar a una flotilla que fingía llevar ayuda humanitaria cuando no llevaba ninguna. El nombre no lo sabía, pero furor, vamos, para las que iban ahí. Sí, sí, sí. Ayer sí, pasé sí. por delante de la sede de la UGT y vi una bandera enorme palestina, que hoy día, por desgracia, no representa a un pueblo cualquiera, sino a un movimiento islamista extremista. Por desgracia está secuestrado los palestinos por ese movimiento. Estaba yo pensando que los de UGT iban a comer mucho jamón como triunfasen los islamistas en España. Sí. Siguiendo con el teatro, ¿han visto ustedes en internet esa escena donde a un diputado de extrema izquierda francés le van a entrevistar y entonces coge, antes no sabía que ya se estaba emitiendo y entonces se quita el reloj de lujo, se lo guarda en el bolsillo y entonces empieza a hablar de cómo hay que atacar a los ultrarricos y demás? ¿No han visto ustedes esa escena en internet? Sí, pero es que yo también la he visto con una tal Irene Montero que hablaba de que tener más de una propiedad, esto es especulación, y resulta que ella tiene no sé cuántas. Aparte del famoso chalet de Galapagar, ha heredado una casa pues creo que por Segovia o Ávila o algo así. Tiene, por lo visto, un almacén, tiene algún tipo de pequeña finca y tienes otro piso más, creo. No exclusivamente de ella, pero es decir, ella tiene varias propiedades, tiene un patrimonio que ya quisiera cualquier españolito de a pie tener, y además tiene la vida hecha con 3 hijos y un sueldo maravilloso. Es decir, claro, es que es una pantomima. Esta no se puede quitar el reloj porque te tenía que quitar ella, ¿no? Tenían, cuando cayó el muro y la Unión Soviética, pareció que tenían cuentas en Suiza. Tenían muchos de los dirigentes comunistas tenían cuentas en Suiza. Este año hace 50 años que murió Franco, y si hubiese tenido el más mínimo gramo de cuenta en cualquier lado, se la habrían sacado. Lo mismo que Alfonso XIII, se hizo una comisión de investigación en la República para demostrar que había sido un ladrón, y nunca publicó conclusiones porque no había nada, ¿no? Sin embargo, a los otros, o sea, los que decían que eran capitalistas o procapitalistas, pues resulta que no tenían nada, por lo menos estos 2 gobernantes españoles, y estos sinvergüenzas que presumen de lo contrario, al final resulta que les gusta más el dinero, vamos, que a un tonto una tiza. Hombre, es que este va de eso. Es decir, yo lo que me tiene, no sé si don Luis seguramente coincidirá, me tiene muy, muy irritado esa sensación, ¿no? Esa percepción clara de que están deseando que fracase la paz en Oriente Medio. Ese deseo de que fracase y que vuelva la gente a morir en masa, ¿no? Es decir, que haya una guerra, que siga la guerra. No le quepa duda. Es algo espectacular. Yo sostengo la tesis de que esta es la primera guerra de toda la historia de la humanidad, de toda la historia, en la cual hay un bando que quiere que le maten tantos civiles como sea posible, y el otro bando quiere matar tan pocos civiles del enemigo como sea posible. Porque hay un bando cuyo único argumento es político, de opinión pública, que es genocidio, que me están haciendo un genocidio, ¿no? Entonces quiere que la haya... gente muera, quieren que la gente muera. O sea, es una cosa tan perversa, y que defiendan en masa, se esté defendiendo en masa la mitad occidente o más, y en España y nuestro gobierno, a ese bando tan perverso, es alucinante, ¿no? Y otra cosa que me tiene... me lo esperaba, pero no hasta este punto, y es en las redes sociales. Dicen que hay personas de a pie que están filmando allí, incluso posiblemente a algún periodista muy loco, freelance, la cantidad de ajustes de cuentas, de asesinatos, de ejecuciones sumarias que están produciéndose en Gaza. Digamos que yo creo que retomando la tradición, porque cuando se han ido, en cuanto han retrocedido 4 metros las tropas israelíes, ha vuelto la ley del oeste, y me llama espectacularmente la atención que ninguno de esos vídeos aparezcan en los medios acostumbrados. Me llama mucho la atención. No son vídeos falsos, son vídeos auténticos. Distribuidos por el propio Hamas, dice. En algunos casos, otros por que algunos que tienen un par de narices. Hay un profesor del CEU de historia, que se llama Alejandro Rodríguez de la Peña, tocayo, que es un gran historiador, tiene un libro escrito sobre la historia de la crueldad. Entonces dice que pues en Occidente aprendimos que eso no era bonito, que era feo, lo ocultamos. Los romanos eran muy crueles, la crucifixión, pocas cosas pueden ser más crueles, y se exhibía además la crueldad. Entonces ha habido un tabú en Occidente, incluso los campos de concentración y los gulags se ocultan. Era una salvajada, pero se ocultan. Bueno, pues jamás, con otra cultura,
ha exhibido la crueldad. Las salvajadas del 7 de octubre las filmaron aposta para que supiese. O sea, es una cosa, no solamente es hipercruel, sino además ese tipo de cosas, lo mínimo que puedes hacer con la crueldad es ocultarla, porque quiere decir que... Sí, o sea, disimular un poco, tápate sí, un poquito. sí. Pero aquí lo que me llama la atención es que eso todo es lo que está están diciendo. matando, que hay cientos, No, quieren que se sepa. cientos de asesinatos ya, y además con una crueldad espantosa, porque primero les fracturan brazos, es decir, los tratan, o sea, decir algo espantoso, o sea, es espeluznante, ¿no? La inhumanidad que tienen, ¿no? Pero nada de eso hay un eco en la prensa convencional. Es decir, es como decir, cuando a los pobrecitos gazatíes los mata Israel, es una reiteración, una aluvión de cifras, sin contrastar, por supuesto, las que salen de donde tienen que salir, y cuando hay un acuerdo de paz y los que únicos que pueden matar y están matando, porque ya no tienen a nadie enfrente, ningún enemigo enfrente que les pare los pies, pues no se ponen a matar y nadie dice nada. Solo puedes entrar en las redes, en tal, digamos, en el ecosistema popular. Así entre usted y yo, hay más gente que se informa ya a través de las redes que a través de los medios tradicionales. Claro. Sí, pero bueno, pero no quita que sea fantástico, ¿no? Es decir, oye, pero ¿qué os pasa? Es que uno empieza a pensar que detrás de todo esto tiene que haber dinero. O sea, si tiene que haber dinero, porque al final ni siquiera la ideología, como decía don Luis antes a propósito de... Yo creo que la izquierda está alineada masivamente con esto y ha resurgido una derecha antisemita, que yo por lo menos pensaba que no existía desde el Holocausto. No, sí existía, desgraciadamente, pero estaba muy silente. Los tontos como yo no creíamos que ya no existía, los ingenuos, ¿no? Y es impresionante, y además en parte también, por desgracia, del clero, de la Iglesia, de la jerarquía eclesiástica, esos equidistantes, ¿no? Que han salido una serie de equidistantes entre Israel y Hamás. Pero ¿cómo se puede ser equidistante entre Israel y Hamás con dos dedos de frente cuando tienes que es Hamás? Esa hiperbarbarie. Israel, por supuesto, como decía alguien, en una guerra, ¿cómo no se van a cometer crímenes de guerra? Personas concretas que a lo mejor en un momento dado, con fatiga de guerra o por lo que sea, por odio, se extralimitan. No, bueno, pues me pediría desde el control. O sea. Eso es una cosa que va con cualquier guerra. Genocidio es una cosa, un acto deliberado de exterminar a una raza o una etnia, lo que sea, ¿no? Eso ni de coña. La gente tiene que entender, por ejemplo, las personas, hoy que había un atasco, afortunadamente las personas cada vez son menos iracundas, pero hay personas que se ponen como una auténtica bestia simplemente porque a alguien se le cruza un poco por el medio en mitad del tráfico, y no se contienen. Pues imagine lo que debe ser una persona que está en un lugar donde todo el mundo te quiere matar, donde ves que te están matando a los compañeros, donde ves que te están tal, y que de repente te encuentres en una situación de esas donde las reglas de enfrentamiento están colocadas en un listón donde tus nervios ya están muy por encima de esa contención. Bueno, pues claro que hay crímenes de guerra, pero el celo que existe, y esto hay que decirlo, tanto en la mayoría de ejércitos occidentales, en el de Estados Unidos también, en el de Israel, por investigar y por denunciar cualquier exceso, es algo extraordinario. Hay un verdadero temor por parte de los soldados israelíes, de los militares israelíes, a transgredir determinadas reglas, porque saben que no... ¿Por qué? Ni siquiera es altruista, ni siquiera podemos decir, bueno, es porque son más decentes, desde luego, pero simplemente porque Israel sabe que todo ese tipo de cosas juegan en su contra y las quiere perseguir a ultranza. Tiene un coste para Israel. Cualquier muerte extra de enemigos tiene un coste que a los demás les sale gratis, total, hipertotal, ¿no? Pero bueno, en fin. Si me permiten, Luis, yo les había traído un regalito. Sí, hombre, a ver. No será un regalito editorial. Puede ser un regalito editorial. Porque me ha dicho un pajarito que ha sacado usted nuevo libro. Tengo un nuevo libro y además lleva un prospecto dentro. ¿Sí? Sí, con indicaciones y contraindicaciones. El libro se llama Los últimos españoles, el suicidio demográfico de una nación. Pues viene para quién está indicado y quién está contraindicado. A ver, les voy a dar un poco de envidia, queridos oyentes. Soy uno de los primeros poseedores de este libro nuevo de don Alejandro Macarrón y de don Miguel Platón. Los últimos españoles, el suicidio demográfico de una nación.
Pues oiga, tiene usted que hablar con don Miguel Platón y a ver qué día se vienen ustedes dos aquí al programa para presentar el libro. Cuando usted, hablo con él y quedamos. Venga. Simplemente quería decir las contraindicaciones. Las indicaciones es a la gente que ama España, la España de toda la vida, la sociedad normal de siempre, que tenga una demografía sana. Contraindicaciones, bueno, pues los que quieren lo contrario, pero por ejemplo también los nacionalistas vascos o catalanes, ¿no? Porque ahí sale radiografiado el destrozo que se ha producido de la demografía de sus lugares, se supone que regidos por hiperamantes de la tierra, ¿no? Porque en España no ha habido gobiernos nacionalistas, los gobiernos de los últimos 50 años ni han sido ni nacionalistas y a veces ni patriotas, ¿no? Pero se supone que no hay nada más patriota que un gobierno nacionalista vasco, que patriota vasco, y no hay nada más patriota catalán que un gobierno nacionalista catalán. Bueno, y los gallegos, los gallegos que se han preocupado de que mucho más del gallego que de que hubiese gallegos. Con lo cual al final ni gallegos ni gallego. Exactamente, ¿no? Y luego llegamos ya a la última ronda, los asturianos, ¿no? Yo creo que soy asturiano de nacimiento, el bable, creo que lo hablan 3% de personas si llega. Bueno, pues está mucho más preocupado el gobierno asturiano por el bable y la izquierda política por el bable y regionalistas por el bable que porque hay asturianos. Aquella película que fue premonitoria, ¿no? Airbag, ¿no? Esa película Airbag. ¿La ha visto usted, don Luis? No la he visto porque es que yo pertenezco a una extraña secta en la que nos prohíben ver cine español. Ah, bueno, pues hay algunas películas que es de hace tiempo y hay algunas películas que valen la pena, también hay que decir, ¿eh? Pero es verdad que está bipolitizado y que tira para atrás, eso también me pasa a mí. Pero hay cosas, esta película fue premonitoria porque era una sátira muy buena, yo creo que bastante bien orientada sobre un poquito la Españita que se venía. Y una de las escenas maravillosas es cuando salen los vascos aplaudiendo al Lendakari y enfocan y el Lendakari es negro. Que fue lo que dijo hace poco el del PNV, que lo mismo, en fin, había un Lendakari Mohamed o... Pues que esta película lo puso encima de la mesa décadas atrás, ¿no? Ya lo dijo Arzallus, prefiero un negro que hable euskera a un blanco que no lo hable. ¿O no dijo eso Arzallus? No sé, también que... Él sabrá por qué lo decía. También que unos agitan el árbol y otros recogen las nueces, ¿no? Arzallus, ese personaje siniestro, tóxico y siniestro, efectivamente. Bueno, hemos empezado hablando de teatro, de ese barco que fingía escoltar a una flotilla, que fingía llevar ayuda humanitaria. Furor, el barco Furor. El Furor. Espero que no uterino. Furor. Bueno, ahí fue el día. Bueno. Estaba quedando muy insulante, pero... Bueno, hemos empezado hablando de teatro y vamos a continuar hablando de teatro porque hoy The Objective trae una segunda noticia del ámbito teatral. Resulta que tenemos pacto entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. ¡Otra vez! Pausa publicitaria y vamos a ello. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Controlar los niveles de azúcar en sangre es fundamental para disfrutar de una buena salud. Con el innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, obtendrás en pocos segundos el resultado de la prueba que harás sin agujas, sin dolor y sin extraer sangre del dedo. Llama ahora e infórmate en el 900-730101. Consulta las condiciones especiales que tendrás por ser oyente de Radio Libertad. 900-730101. Presentamos Navarretinto, probablemente la mejor explotación de cerdos ibéricos de España, situada en la dehesa extremeña. Durante la montanera, los cerdos se alimentan de bellota de encinares sostenibles. Nuestra denominación es de bellota 100% ibérico, mención exclusiva Pata Negra. Navarretinto tiene como norte la excelencia. Si le gustan los productos ibéricos, llámenos al 91 625 02 28, con total garantía de satisfacción. Luis del Pino, Alba Vila, Javier Horcajo y José Javier Esparza son Radio Libertad. Con Fernando Paz descubriremos cómo el cristianismo ha moldeado la historia occidental y del mundo. A lo largo de 10 sesiones recorreremos desde los orígenes del Antiguo Testamento hasta el siglo XXI.
explorando la fe, la vida de Jesús, los primeros cristianos, los concilios, el papado y los momentos decisivos, como las cruzadas, la evangelización de América y el conflicto entre razón y fe. Comienza este mes de octubre. Llama al 91-616-2464 e infórmate, o escríbenos un correo a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Destrucción, silencio y olvido. Hace un año, la Dana arrasó la vida de cientos de familias. Hoy siguen esperando respuestas. El Toro Televisión viaja a Valencia para emitir un programa especial desde el corazón de la tragedia, donde las víctimas aún reclaman justicia. Este 28 de octubre no te pierdas el programa conmemorativo de la Dana, solo en el Toro Televisión. La memoria no se puede silenciar. El DHA omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. Escúchanos y no te pierdas nada. Síguenos en redes sociales y entérate antes que nadie de nuestros contenidos, entrevistas y momentos destacados. Búscanos como Radio Libertad en todas las plataformas y únete a nuestra comunidad. Conéctate y vive la libertad en tu radio. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Resulta que Pablo Iglesias es ese señor que aspiró una vez a tener la hegemonía de la izquierda, intentando dar el sorpaso al PSOE, luego de repente pues cayó presa de sus propios espejismos, pensaba que era mucho más inteligente de lo que realmente es, se quiere demasiado a sí mismo Pablo Iglesias, se regodea en su interpretación del papel de Pablo Iglesias y al final pues todo eso le pasó factura y ahora Podemos pues es una cosa que tiene 5 diputados en el Congreso. Y 5 diputados pues con los que le meten de vez en cuando el dedito en el ojo a Sánchez y fingen ser oposición y tal, pero resulta que al final han pactado. Resulta que Pedro Sánchez, que está colonizando Televisión Española con nuestro dinero, con todos los lamebotas que tiene a su alrededor, pues entre esa sarta de lamebotas ha metido ya a 5 colaboradores de Canal Red. Y este fin de semana Pablo Iglesias reconoció en un acto público que ha negociado con Sánchez esa entrada de colaboradores de Canal Red en Radio Televisión Española. Yo pregunto, ¿esa declaración no es delictiva? Es decir, ¿puede Sánchez negociar que entren colaboradores de Canal Red en Radio Televisión Española? Es curioso, pero dejando eso al margen, resulta que ahora ambos se llevan bien y ahora ambos colaboran en la estrategia mediática, lo cual plantea dos cuestiones. Primero, de cara a futuro, ¿en qué se va a concretar eso cuando vayamos a elecciones? ¿Que Sumar va a desaparecer y al final pues a Yolanda Díaz la integrarán en las listas del PSOE? No nos cabe ninguna duda, ninguno. Gracias por los servicios prestados. Gracias por los servicios prestados. Ya Sumar no, porque aquí dividimos voto, ya me he radicalizado yo, Sánchez, lo suficiente. Y quedaba la duda de Podemos, si Podemos iba a presentarse aparte. Si no iba a presentarse aparte, ahora hay pacto, con lo cual deduzco que habrá candidatura de Frente Popular en las próximas elecciones, ¿no? No les va a servir de nada porque no suman igualmente, pero, bueno, digamos que así desperdician algunos votos menos. Pero la segunda cosa es, ¿y desde cuándo viene esta reconciliación y esta alianza mediática entre Sánchez e Iglesias? Y entonces me he acordado de que hace pocas semanas se producía un encuentro muy interesante entre Pablo Iglesias y sus dos mayordomas, Ione Belarra e Irene Montero, con representantes del Partido Comunista Chino para
tratar de una alianza mediática donde Canal Red pues pusiera contenidos chinos y tal, a ver si va a ser China, el Partido Comunista Chino, el que ha unido a Sánchez y a Iglesias otra vez en un proyecto común, ¿no? Qué bonito. Sí, es que todo tiene un aroma muy desagradable. Pues bien visto, porque es verdad que coincide en el tiempo y es posible. Bueno, o sea, es que viendo la penetración de China en España, es que es algo fuera de lo normal. Es decir, de hecho, en Europa, en la propia Unión Europea, que tampoco en algunos estamentos también huelen bastante a yuanes o a dólares, porque claro, los yuanes no quieren, pero dólares sí. Tú ves que tienen ahí una cantidad de penetración, digamos, en el sector de los puertos, portuario. Y hay 3 puertos españoles, 2 fijos y otro tercero que está a punto de tener no el puerto entero, sino una de las partes, instalaciones principales, los muelles más comerciales, bajo control chino. La generación de energías renovables, todos los sistemas, los materiales, las placas solares, lo que sea, los molinos, todo lo que es la infraestructura, acumuladores y tal, es made in China. Hay incluso empresas de las chinas que están operando, digamos, que ya han dado, digamos, con algún partner a entrar en el sector, un sector tan estratégico como es la energía, y han entrado también, están ahí. Es decir, nos van a colocar sus coches, somos los primeros donde nos van a colocar sus coches en masa, o nos van incluso a fabricarlos, pero con una condición, porque los chinos no son tontos. Han aprendido de su éxito, cómo ha sido su éxito cuando se han convertido en una gran potencia industrial, era permitir a los occidentales producir allí, con las ventajas de la bajada de costes y tal, y a cambio de una transferencia de conocimiento. Sí. Por la caja A o por la caja B. Por la caja B hay que ir copiando por la cara. Sí. Entonces, y ellos han dicho, esto es lo que nos ha permitido ponernos por encima de ellos, esta trampa, ¿no? Entonces, ellos vienen aquí y montan una industria y dicen, pero nosotros no vamos a cometer ese error. Aquí no va a haber ninguna transferencia de conocimiento. Aquí vais a ser puros ensambladores. Y, además, si podemos, vamos a traer a los nuestros, que es lo que está ocurriendo también. Es lo que ocurrió en África, que al final lo que hay es mucho trabajador chino, traído de allí. Entonces, yo luego además se junta, don Luis, y perdón, igual me voy un poco, pero se junta con la sorprendente buena relación en la práctica que mantiene este gobierno con Putin. Extraordinaria relación. No me diga, pero si este gobierno dice que defiende a Ucrania. No, España es de los países ricos o potencias globales el que menos con diferencia ha contribuido, prácticamente no ha contribuido a la defensa de Ucrania. Sin embargo, es uno de los principales clientes del petróleo ruso. Y gas, sobre todo gas. A ver, todos los que usted ha mencionado, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez y los chinos, no en el sentido del pueblo chino, en el gobierno chino, sí, el Partido Comunista tienen al menos 2 características en común, ¿no? Tiene más, ¿no? Una de ellas es que de geografía andan escasos y piensan que Escrúpulos debe ser una isla griega, ¿no? Eso por una parte. Y luego por otra parte son muy pragmáticos, los chinos son muy pragmáticos, y al final alguien que solo vive para el poder, como es Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, pues solo viven para el poder y el poder político, o son pragmáticos, o sea, se detestarán lo que sea, pero se necesitan, vamos, como el comer. Pedro Sánchez está en una mayoría precaria, claramente precaria, porque además recordemos que tiene ahora mismo Junts, lo tiene en el alero, porque Junts a su vez le está comiendo el terreno Orriols, ¿no? Junts ahora mismo se está hundiendo. Entonces, cada día que pase... Y Esquerra Republicana también. Yo creo que el partido nacionalista, xenófobo, lo que sea, digo xenófobo, sobre todo porque es anti-español. Por cierto, ¿han visto ustedes? Bueno, piensen lo que iba a decir, porque le voy a... termine lo que iba a decir y ahora le contesto yo. Bueno, lo que quiero decir es que ahora mismo tienen... si tienen 2 dedos de frente, que si los tienen, porque tontos no son, necesitan sí o sí, no puede desperdiciar Pedro Sánchez y Pablo Iglesias la más mínima oportunidad, porque están en un clarísimo retroceso en las encuestas, hay un malestar de fondo bestial. Todavía va la descerebrada Irene Montero y dice que no hay que construir más casas. Dice, bueno, pues frene la inmigración, porque usted o construye casas o frena la inmigración, porque si no, esto estalla. Vamos a ver, es que se les puede haber una hipermayoría de derechas, como no ha habido nunca,
porque hay un malestar creciente, por mucho que digan los números macro, lo que sea, la gente, muchísima gente la está micro pasando está arrasada. canuta. Sobre todo es muy desigual, hay gente que le va muy bien, pero al que le va mal, que cada vez son más, y ese tema, por ejemplo, de la vivienda. Entonces digo que a mí no me extraña que entierren al hacha de guerra, y si encima hay una conexión china, pues todavía más, pero incluso sin eso, yo creo que necesitan ahora mismo, Pedro Sánchez tiene que cerrar filas. Otra cosa es que luego cómo ajusten cuentas entre ellos y qué pase con Yolanda y tal, pero yo creo que están empezando a estar desesperados. Cada día que pasa es un día que tiene más incentivo Junts a romper, que el otro tiene un incentivo más a romper, que en sus propias filas. Porque en el País Vasco hay un grupo de disidentes de Bildu que quiere hacer un partido como el de Orriols. En el PSOE, Jordi Sevilla, claro, pues efectivamente. Que esto pues, vamos a ver cosas muy curiosas. Los Jordi Sevillas que apoyaron a Sánchez en las pasadas elecciones, porque a mí me hace mucha gracia ver a Jordi Sevilla sensato, que era paradigma del socialista sensato, apoyó a Sánchez en las pasadas elecciones cuando ya se sabía lo que era. No eran las elecciones del 19, que podías intuir, no, en las elecciones del 23 se sabía exactamente lo que era. Entonces, tienen que estar, yo creo que están ahora mismo bastante desesperados. Otra cosa es que si eso les lleva a equivocaciones, que ojalá. No, pero lo que dice Luis, lo que ha apuntado y el momento y cómo parece ser que hay un entente cordial, coincide con esa declaración ayer que se difundió de Pablo Iglesias, esa declaración de violencia política, por lo pronto de violencia política, una declaración violentamente de violencia política sin ningún tipo de género de dudas, que llama a la confrontación por parte de ellos, y además unilateral, vamos a machacarlo. En realidad no, lo que está diciendo Pablo Iglesias es como el platanito en las plazas de toros, que era una oportunidad, háganme casito. De verdad. Yo creo que afortunadamente se equivoca, que al revés, que eso va a ser negativo para ellos, pero vamos, eso es lo que él siente, claramente eso es lo que él siente, que es la bronca. Lo que hemos estado viendo no solo en España, sino en Europa a propósito de la falsa causa palestina, ¿no? Que la bandera palestina para mí ahora mismo es una bandera de la ignominia, es una bandera espantosa. Absolutamente. ¿No? Allí donde esté esa bandera significa lo peor ahora mismo. ¿No? La han asociado a lo peor, la han convertido en un símbolo de la violencia y de la injusticia y de la mentira. Pero ahí ha habido mucha violencia. Ha habido no es mayoritaria, evidentemente, pero claro, es decir, lo que sí se ha visto es como una especie de entrenamiento, ¿no? Como una especie de probar, de medir las fuerzas, ¿no? De ver de dónde nos encontramos en general, no solo en España, sino en Europa a la hora de montarla. Y ha habido violencia, una violencia, bueno, es que aquí ha pasado desapercibido, pero hace 2 semanas en Italia ha habido una violencia a propósito de este rollo pro-palestino, pero bestial. Es que en Roma, ha habido zonas de Roma arrasadas. En Milán exactamente igual. Ayer apedrearon a un agente de Vox en Sabadell, me mandó un conocido allí, como decía, islamo-izquierdistas o no sé qué, les apedrearon, les tiraron piedras directamente. Dice, si creen que nos van a amedrentar, eso sí, pero vamos, les tiraron piedras. Sí, es que está permitido. Es decir, tácitamente está permitido. En ese escalón. Bueno, digamos que eso de que tácitamente está permitido, vamos, cada vez que se produce un incidente de este estilo, pues a mí lo que me gusta de Vox es que Vox no dice, uy, nos apedrean. No, Vox dice, uy, nos han apedreado, querella en los juzgados, y ya son varias docenas los pedorros que han sido condenados por atacar carpas de Vox. Aquí, vamos, ni un solo perdón. No, porque ya vamos, la marea ha cambiado. Vamos a ver, en España, ¿cuándo gana la batalla cultural la izquierda? Los 10 últimos años del franquismo, y luego lo consolida a lo bestia los 10 años siguientes. Y a partir de ahí, pues se ha habido un régimen que ha sido mucho más de izquierdas que de derechas, con sus partes buenas, malas, regulares, todo lo que quieras. Pero ahora mismo, claramente, no solo en España, pero en España en concreto es así, la marea está cambiando clarísimamente. O sea, ya basta de ese monopolio de la violencia de la izquierda. La derecha no quiere ejercer ninguna violencia y no la está ejerciendo y no la va a ejercer, pero ya basta de aguantar que te las den, ¿no? Ya basta de poner la otra mejilla, aunque la derecha... En Alemania el giro ha sido, ha sido de 180 grados. No. Hay que ver cómo actuaba la policía en las manifestaciones de todo tipo, sobre todo de izquierda, pro-palestinas o islamistas, o que hace tan solo 2 años, y cómo actúan ahora. Sí. Es decir, sin contemplaciones.
Es decir, yo he visto una... Además es que es algo que también me llama la atención, porque en realidad no sé cómo lo organizaron, deben organizarlo de forma distinta, porque tú de repente aquí, o en Francia, o en Italia, ves grupos enteros, ¿no? Como una especie de fila, como si fuera la falange oplita, sí, de policías ahí con los escudos y tal. Ahí en Alemania, ¿no? Funcionan como por pelotones. ¿Vieron lo de Vitoria? Tienen 10 tíos. Lo que pasó en Vitoria, ¿vieron el vídeo? Que fueron gente de falange, que es muy pocos, pero bueno, es movimiento, digamos, patriótico español, lo que quiera, se puede estar de acuerdo o no, fueron a Vitoria. Voy a preguntarle a Romerales quiénes son, a ver si tienen. A lo la mejor lista, son de ¿no? Romerales. Pero el caso es que fueron gente de Bildu. Primero, la Archancha no tenía casi efectivos, entonces fue gente de Bildu a cascarles, pero estos se defendieron y salieron corriendo los de Bildu. O sea, les hicieron frente. El vídeo es muy notable, ¿no? Afortunadamente parece que no hubo ningún herido grave. Todo el mundo está ya un poco cansadito de tanto atontado que se dedica a intentar amedrentar a los demás, ¿no? Hay mucho ocioso también, ¿eh? Porque hay que ver la cantidad de tiempo que tienen algunos para estar liando la parda todos los días. Sí, de hecho Romerales manda a su gente a ambos bandos a la vez para montar el follón y tal. Hay mucha gente, no, pero es verdad, hay mucha gente ociosa. Es decir, los de la flotilla son una muestra. Como tú puedes ir un mes ahí, como hacer un crucero, ¿quién se puede permitir? Pues hombre, alguien rico como Barbigaza, por ejemplo. Exacto, es decir, o esta, que me hacía gracia, como la exalcalde de Barcelona. Ada Colau, de la cual decía, me hizo gracia, porque bueno, supongo que formalmente será así, pero un titular del País, varias personalidades, entre ellas Ada Colau, han sido detenidas, ¿no? Así como personalidades, ¿no? Claro, a esto hemos llegado, estas son las personalidades que tenemos, ¿no? Ada Colau. Ya que saca usted este nombre, hay una cosa que de esas que se te quedan grabadas a sangre y fuego. Cuando Ada Colau no había llegado a alcaldesa, había empezado a ser una personalidad dentro de una protesta mostrenca con el tema de las hipotecas, ¿no? Como si a los hipotecados les hubiesen obligado a pedir una hipoteca, ¿no? Las víctimas de los bancos. Bueno, usted se equivocó si pidió una hipoteca y luego no la pudo pagar, por lo que sea, calculó mal su vida laboral, calculó mal sus expectativas. Ahí habría matizaciones, ¿eh? Del estilo de si un gran banco, que no voy a nombrar, en el año 2007 coge y de repente toma la decisión, que a mí me sorprendió, de vender todas sus sucursales a un fondo y pasar a alquilar, a tener las sucursales en alquiler, porque ya estaba previendo que la burbuja iba a estallar. Ese mismo banco, si se dedica a animar a la gente a hipotecarse en los años sucesivos, está engañando a la gente. Eso es así. Bueno, pues ¿o no? Puede haber engaño, pero no quita que tú... Hay que ir caso por caso. En todo caso, los dos se equivocaron. O sea, si el banco tenía más información, y eso puede ser a la parte final de la burbuja. Pero lo que quería decir es que en un gran banco, que posiblemente sea el mismo que usted decía, no sé si era el mismo, en una fundación de un gran banco hicieron una jornada de emprendedores en el tercer sector, emprendedores sin ánimo de lucro, ¿no? O sea, iniciativas sin ánimo de lucro. Y ponían como un ejemplo de líder social en un gran banco ultracapitalista Ada Colau. O sea, la blanqueaban a una comunista con un mensaje mostrenco, antibanca, la ponían como un ejemplo, como si hubieses montado pues una organización humanitaria de verdad para acabar con enfermedades en África. Como si fuera de verdad un Estado. Yo digo, pero de verdad, o sea, se está alimentando, y luego que ha hecho Ada Colau, ha dejado arrasada Barcelona. Barcelona es la capital de las capitales españolas del crimen. O sea, los datos de Cataluña y en concreto de Barcelona son espantosos, de usurpación de viviendas, que es como se dice en buen castellano lo de la ocupación, con K es usurpación, delito de usurpación, que ha sido rebajado con el gobierno del PP de Mariano Rajoy, pasó a ser delito leve, con lo cual teóricamente no vas a la cárcel. O sea, no ha sido todo la izquierda. No, es que ese problema es ese problema. Los socialistas de todos los partidos, que decía Hayek, ¿no? Sí. Entonces digo que Ada Colau, esta que iba en la flotilla, esta señora que ha sido nefasta y luego ha sido su huella, Barcelona, vamos, es una auténtica pena, vamos, cómo la ha dejado, ¿no? Y todavía es una personalidad y todavía se le jalea. Se le jaleaba antes, cuando era un activista, digamos, bestial, entre comillas, en los planteamientos que tenía, y se le jalea después de que ha dejado arrasada Barcelona. No, pero ha tocado usted un punto que es que efectivamente los más avezados destructores y más, es decir, terminators, digamos, de la sociedad española son generalmente la izquierda más declarada, ¿no? Y los personajes estos aparentemente antisistema, como Ada Colau y compañía, que son gente ociosa, son gente que en realidad no ha hecho nada
a derechas, es decir, no de derechas, sino a derechas. Sí, eso es. Que no tienen oficio ni beneficio, sinceramente. Cualquier persona que tenga, sin necesidad de pasar por una universidad, pero tenga un trabajo, un oficio, o sepa hacer algo, es una persona útil. Esta señora es una persona completamente, lo que se dice, inútil. Pues toda esta gente está ahí. Pero es que, desgraciadamente, esto no es solo en la izquierda. No. Es que el problema es que hay una cantidad de inútiles, también, más allá de la izquierda, que causa pavor. ¿Por qué? Porque da pavor porque la situación de España, sobre todo de una parte muy importante de España, no a otros que le va muy bien, pero de una parte fundamental del país y a muchos niveles de cómo funciona el país, que parece que estamos ahora mismo recorriendo el sendero, ¿no?, de ese libro del otro sendero que hablaba del Perú, ¿no? El sendero luminoso. No, sendero no, el sendero no. El otro sendero se explicaba cómo en el Perú al final nadie estaba en la legalidad trabajando porque el sistema era tan extractivo, tan cutre, tan corrupto, tan anti-emprendimiento, que tenía reglas que eran incompatibles con la supervivencia económica de los negocios y de las personas. Entonces toda la gente estaba en la economía sumergida. Pues eso está ocurriendo en España. Eso está ocurriendo cuando dicen, de repente un mes dicen, han desaparecido de golpe y porrazo 12.000 autónomos. Oiga, y se felicitan. Dicen, no, oiga, esto es una muestra de agotamiento. Una muestra de agotamiento de la economía real. Bueno, pues digo esto porque, claro, tenemos esos problemas y en el otro, sobre todo en el PP, que antes tenía algunas cosas medianamente decentes, como tengan que gobernar mañana, ante estos problemas, yo no sé qué equipos van a tener. Es que me da pavor. O sea, han sido los PPs de toda Europa. El otro día había una discusión sobre Inglaterra, creo que hubo un alto cargo de Tony Blair o alguien que había dicho que habían llenado de inmigración aposta Inglaterra para jorobar a la derecha por la multiculturalidad. Bueno, la realidad es que de 1979, que llegó Margaret Thatcher al poder, hasta ahora, o sea, en 46 años, ha gobernado la derecha como el doble de tiempo que la izquierda. Y en el periodo anterior, desde 1950, la primera posguerra, no creo que fuese mucha inmigración, también ha gobernado más los conservadores. Es decir, cuando decimos es que la izquierda, es que Pedro Sánchez está llenando esto de inmigrantes, ¿no? Pedro Sánchez y Rajoy y Zapatero y Aznar, o sea, que es cuando empezó realmente la inmigración en España, ¿no?, cuando llegó Aznar al poder. Entonces, hay que... Al hilo de su libro, ¿para cuándo pisará España el último español? Porque nos estamos extinguiendo a marchas forzadas, ¿no? Al hilo de mi libro, que, perdón, no citamos la editorial Secotia, de don Humberto Pérez Tomé, que es el que la dirige muy meritoriamente, pues el último tardaría, pero somos ingenieros o ingenieros de facto. Decir, hay un concepto que es tiempo de semidesintegración en radiactividades, cuando decae la mitad una sustancia, ¿no? Entonces, en el libro ponemos que en el año 2044, que es dentro de menos de 20 años, los españoles descendientes de españoles, o los que son españoles hijos de españoles, serían ya menos de la mitad de la población si siguen las tendencias actuales. De aquí a ¿En qué año ha dicho usted? En 2044. Eso es una pura proyección matemática. No, honestamente, yo no creo que pase eso, porque creo que a España le están reventando las costuras. En España no cabe más inmigración, no más, porque le revientan las costuras. En la vivienda, en la sanidad, en todo tipo de cosas, ¿no? Entonces, si siguiesen las cosas así, pasaría eso. De aquí a fin de siglo, ¿qué pasaría? Que está lejos, pero ya cada vez no tan lejos. Los españoles, esos que llamaríamos autóctonos de toda la vida, serían menos de la mitad de los que hay ahora, y la mitad tendrían 65 años o más. Porque aquí no solamente hay un tema de cuánta gente hay en una población, sino de qué estructura de edades tiene. Si hay jóvenes o viejos. Por ejemplo, Dinamarca es un país con mucha menos población que España, pero perfectamente viable, de hecho es más rico que nosotros. Es mejor tener tamaño, el tamaño te mejora cosas a fichas iguales, ceteris paribus, pero mucho más importante que el tamaño de una población es cómo está decompensada por edades. Y ahora tenemos un desequilibrio creciente, vamos a lo bestia, ¿no? Tenemos ya, vamos a ver, más de la mitad de los españoles autóctonos ahora mismo tienen 48 años o más. Cuando murió Franco eran solamente la mediana eran 30 años, para que nos hagamos una idea de cómo hemos envejecido como país, ¿no?
Bueno, pues no sé, alguien tendrá que tomar medidas. Vamos, todos deberíamos tomar medidas Todos. a la hora de votar. Esto es a la hora de votar y yo creo que en más ámbitos. Esto no va solo de votar. Es decir, creo que tenemos una emergencia en varias cosas, incluida la demográfica, y la mayoría de la gente tiene que... A mí me gusta ver cómo en las redes empiezan a menudear cada vez más los mensajes de elogio de la paternidad y de la maternidad que habían desaparecido durante muchísimo tiempo, ¿no? Yo creo que eso es uno de los principales. Cuando hablamos de medidas para revitalizar la natalidad, hablan de medidas económicas que lo han utilizado los países nórdicos y no han conseguido, han mejorado igual un par de décimas, pero no han conseguido llegar ni de lejos a la tasa de reposición. Luego, no es una cuestión económica, de hecho, los que más hijos tienen son los que menos dinero tienen. Eso es. Entonces, no va por ahí. ¿Dónde está? Yo lo he tocado una vez y es un tema que me interesa muchísimo. Es en la publicidad negra que se ha hecho durante 100 años de la paternidad y maternidad. Publicidad negra. Es decir, ha sido una especie de asalto a través del cine, a través de la televisión, a través de la literatura, de los libros de autoayuda. Esos libros que yo pongo de ejemplo de cómo ser madre y no morir en el intento, ¿no? De convertir el hecho de ser padre o madre en una especie, en un proyecto tan arriesgado, peligroso y que va a acabar mal, que a su lado poner un hombre en la luna está chupado. Entonces, claro, esa especie de agobio general y de asociar la paternidad o la maternidad con cosas muy terribles, ¿no? Con cosas que te van a impedir vivir, que te van a generar conflictos, que te van a arruinar la existencia, que lo más probable es que tu hijo, como eres un tipo incompetente, no eres psicólogo, ni pedagogo, ni eres como eres una persona normal y corriente, no estás capacitado para formar a otra persona y vas a acabar criando un psicópata, ¿no? Que al final matará a la gente, pero te matará también a ti. O sea, son películas de terror. Entonces, yo creo que todo ese entorno que lleva 100 años funcionando, yo creo que es definitivo para acabar con el deseo de tener hijos. Pues estando como estamos, la semana pasada simplemente salía, o mismamente, como decían por ahí, en un titular, creo que era del norte de Castilla, un periódico de Castilla y León, creo que de Valladolid, no sé qué ONG dice que tener hijos incrementa el riesgo de pobreza. Bueno, primero que seguro que no sería ONG, porque si cobra subvenciones, mire, si usted cobra subvenciones no es ONG, no es no gubernamental. Eso, para empezar, cualquiera que se llame ONG, usted cobra subvenciones, pues quíteselo. Claro, porque tienes que vivir de la aportación privada, ¿no? Si vives del gobierno no eres ONG. Y segundo, pero sobre todo en este caso el mensaje, dice, pero vamos a ver, Castilla y León es la región de España y segunda región de Europa con más viejos, con más octogenarios y nonagenarios. Es una región que se cae a cachos, digamos, por un invierno demográfico profundísimo. Además ha tenido emigración. Lo que mata mata más aceleradamente a las regiones o lugares es si además de baja natalidad tienes emigración, y Castilla y León es verdad que es de las que le tocó la mala suerte en las últimas décadas o siglo y pico, de que es una región que ha tenido más emigración que inmigración incluso de otras partes de España. Pero si encima tienes una natalidad espantosamente baja, por ejemplo en Zamora hay 4 muertes de españoles por cada nacimiento de madres españolas. La región, esa pseudo-región que quieren crear los leonesistas, que llevan décadas queriendo desgajar León de Castilla y León, que yo creo que no lo consiguen, porque Salamanca pasan, dice, para que nos mande León preferimos que esté Valladolid, ¿no? Y Salamanca tiene su prestigio. Esa región sería la más envejecida de toda Europa, por falta de natalidad sobre todo. Y todavía van estos, no sé, majaderos, por ejemplo, y dicen que eso incrementa el riesgo de pobreza. Eso le decía, creo que era Dinamarca, yo se me confundo, creo que era o Finlandia o Dinamarca, uno de los dos, que no son iguales ni mucho menos, pero bueno. Dijeron, es decir, inmigración depende. Claro. Dijeron, la inmigración, la única inmigración que es viable es la de aquellos que llegan, que tienen una cualificación suficiente como para trabajar con unos ingresos suficientes, como para contribuir con unos impuestos suficientes. Dice, todo lo que no sea eso no es una inmigración beneficiosa, es perjudicial, porque se convierte en una carga, es decir, el balance neto es negativo, y eso es lo que están aplicando. Y estos son socialdemócratas.
De todos los partidos. De todos los partidos. Como Es decir, diría don Hayek. que la realidad es la realidad. Entonces, la corrección política de decir, no se puede decir... es decir, yo incluso tengo un amigo que lo defiende y estoy de acuerdo con él. Es decir, mira, aunque nosotros no supiéramos resolver nuestro problema de la natalidad, o estemos dándole vueltas a ver cómo lo resolvemos algún día, es mejor cortar de raíz la inmigración masiva. Porque al menos, por lo menos así ganamos tiempo. El sistema se puede sostener el tiempo suficiente para ver cómo salimos de este atolladero, qué forma tenemos de salir. Además, a mí me hace mucha gracia cuál ha sido la evolución de los argumentos. Es que, caramba, no hay dinero para pagar las pensiones, hay que traer muchos inmigrantes. Traemos muchos inmigrantes y dicen, caramba, ahora hay menos dinero para pagar las pensiones, tiene usted que trabajar hasta los 72 años. Y dices, oiga, por el amor de Dios, algo falla. Ese punto es muy importante, don Luis, para que la gente lo sepa. Ha venido 9,5 millones de inmigrantes, que han tenido 2 millones y pico de hijos, hemos importado 11 millones y pico de personas. La Seguridad Social tuvo el año pasado un déficit de 50 y pico mil, alguna cuenta dice 60.000, yo voy a las cuentas de la Seguridad Social, a mí me salen 56.000 millones, pero creo que sumando un par de cosas más, 60.000 millones de euros con 9,5 millones de inmigrantes, y dicen, creo que era la IREF, que había que traer 25 millones más de inmigrantes. Oiga, hasta ahora... las cosas en la vida se basan en la lógica y en lo empírico, en probar. Dice, mire usted, si usted cuando usted está cavando, está en un agujero, deje de cavar, ¿no? Si usted... Lo que tenía que decir a IRF no es traer, es decir, cuando un motor es ineficiente, es decir, hay que traer más gasolina. Ve como usted es ingeniero motores, claro, no es ingeniero de ineficiencia absoluta. Pues hay que echarle más gasolina. No, perdone, hay que mirar el motor. Claro. Y el problema de España es una cuestión de productividad. Es una cuestión de una estructura o una superestructura o infraestructura a veces también, que es la corrupción, que es incompatible con la productividad y con el crecimiento económico. Incompatible. Dice, España crece más que la media europea. Mire, crece por factores que son exógenos, no tienen nada que ver con lo que es la economía española per se. Es decir, hay cosas coyunturales, porque hemos recuperado el sector del turismo, que se había venido abajo desde la COVID y ha ido recuperando y ha tenido incluso un pico estupendo. Pero eso es una cosa que no tiene que ver con la economía propiamente española. Luego, los fondos Next Generation, eso, es decir, casualmente coinciden exactamente con el 3% del PIB que se estimaba que iba a subir un 2,5%. Y con un déficit público, el año pasado España crece el 3% con un déficit público del 3%. Vamos a ver, cuando tú creces el 3%, claro, pero es que no puedes tener un déficit del 3%, porque ¿qué pasa cuando estés en recesión? Te vas al 7% de déficit cuando estás hiperendeudado. Es decir, con todos esos factores que son, digamos, que no son estructurales, que son coyunturales y que, como bien dice, en cualquier momento se pueden dar la vuelta completamente, el viento cambia de dirección y viene en contra, y ese es el problema de España. Es decir, vamos a ver, vaya usted a hablar con un mecánico o con un taller, pregúntele usted, y esto no se lo culpa del gobierno central. Esto es culpa de los gobiernos locales. Va todo en cascada. Cuanto más recauda el gobierno central, de hecho las comunidades autónomas están forradas, presumen de Madrid de presupuesto récord. Vamos a ver, si esto está inventado desde el inventor de las vacas gordas y flacas, un tal José de la Biblia, ¿no? Que no me tenga más gente inútil, dice, ¿no? En vacas gordas, ¿qué hay que hacer? Ahorrar. No, pero es que si usted tiene el déficit del 3% cuando tiene vacas gordas, usted cuando vengan las vacas flacas se muere de hambre por todas partes. Pero volviendo a lo de hacen falta 25 millones de inmigrantes más. Mire, no, lo que hace falta es que los que están aquí, eso es, trabajen más y mejor y se les deje trabajar más y mejor. Sigue habiendo muchísimo paro, según las cifras de la EPA y de la Seguridad Social. Sí, tengo un conocido que era un empresario extranjero que quiso venir aquí a montar una empresa de creo que era química o algo así, una cosa que ya es seria. Oiga, es que estuvo litigando con abogados para los trámites. Se gastó, no se sabe, en un año. Y luego al final había un trámite medioambiental, por supuesto, nuevo. Y dice, bueno, vamos a resolverlo. Es que no se había ni creado la ventanilla. Es decir, el desmadre es tal. Para construir. No me traiga usted, no vaya usted a ser una solución engañosa y facilona, que además es mentira. Y hable usted de que hace falta 25 millones más. Usted es un chupatintas. Usted no tiene ni idea. ¿Cuánto tiempo se tarda de transformar suelo en casas en España? De 10 y 20 años.
Y los costes que se han sumado a la construcción medioambientales relacionados con las normas medioambientales. Y los de impacto de género. Eso no lo paga la gente. Vamos a hacer como el 1, 2, 3, responda otra vez. Impacto de género, a usted le toca. Vamos a ir sumando costes. No, yo hice un informe sobre eso, ya ni me acuerdo bien del detalle, pero salían expertos del sector, me empezaron hablando. Hay como 30 figuras impositivas en la construcción, y el informe no sé qué, y la tasa de no sé qué, y el informe no sé qué. Pero voy a poner un ejemplo. Mi hijo, el menor, el que es ingeniero, es empresario, está loco, ¿no? Es ser empresario en este país, pero bueno, que uno no escoge a los hijos. Y él me cuenta cosas que yo mismo he visto, porque yo también he sido empresario y he vivido con ellas todos los días, y entonces me dice, bueno, es que tenemos que hacer una cosa, tenemos que pedir un permiso al ayuntamiento, y entonces tiene un número que es el 010 y no lo coge ni Dios, entonces no lo coge nadie, entonces no, lo único que te queda es bajar, hacer la gestión de forma ordinaria en un ayuntamiento donde la gente ya teletrabaja, cita previa, es decir, una empresa que tiene que pedir una autorización para un proyecto importante y que va con tiempo y que está haciendo las cosas bien, se encuentra de repente un cuello de botella que te puede decir, es que puedes estar un mes parado, pero ¿qué empresa puede estar un mes parado en un proyecto? Bueno, si todavía fuese barata la administración. Alcalde, ponga usted el teléfono a funcionar, que no sirve esto ni para que funcionen las líneas de teléfono de Madrid. Hacemos una pausa publicitaria y seguimos. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. Si sufres de artrosis de manos, los guantes de Relax Quantic Nanotech, con su masaje, vibración y calor, mejorarán tu calidad de vida. Eficacia demostrada en ensayo clínico. Recuerda, si tienes artrosis de manos, guantes Quantic Nanotech. Y para las personas que lo tienen localizado en la rodilla, la rodillera de Mejorando tu Vida, que utiliza ondas de radiofrecuencia. Os cambiará la vida, al igual que el cinturón para aliviar el dolor de la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. Recuerda, llámanos al 900-730-122. Y si llamas ahora, solo para los oyentes de Radio Libertad, gratis un tensiómetro que habla. 900-730-122. La doctora Margarita Esteban, especialista en medicina estética, llega a Madrid con el revolucionario tratamiento de Endolit para un rejuvenecimiento facial sin necesidad de lifting facial y quirófano. Gracias a esta tecnología láser podrás lucir un aspecto mejorado, eliminando ojeras, papada o eliminando la flacidez facial en una sola sesión y sin necesidad de recuperación. Visita a la doctora Margarita Esteban en la clínica Sandra Oliveira en Antonio de Maura 7, El Retiro, o agendando tu cita médica en el 689-707-317. Encuéntranos en iVoox, Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Radio Libertad, a un clic de distancia. El DHA omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Vamos con tema político, encuestas, corrupción. Ya parece que se ha abierto la veda de la investigación de la posible financiación ilegal del Partido Socialista. Los datos que están saliendo, pues hombre, apuntan a la utilización de dinero en efectivo para pagos que en principio no sería delictivo siempre y cuando esos pagos quedaran reflejados en la contabilidad oficial del partido, pero resulta que había pagos en efectivo no reflejados en la contabilidad oficial del partido, con lo cual pues estaríamos ante una serie de pagos efectuados contra unos ingresos que tampoco figuran en la contabilidad oficial del partido. Estaríamos ante un delito de financiación ilegal casi con toda certeza.
Así que, bueno, pues a lo mejor asistimos dentro de poco a la imputación del Partido Socialista como persona jurídica, ¿no? Sí. Yo discrepo un poquito de usted. No es casi con toda certeza, sino es casi con toda certeza, ¿no? Vale. Porque efectivamente el que haya pagos en efectivo, esos hoy día en el mundo en el que vivimos solo tiene sentido si había ingresos en efectivo. Ya desde hace años, pero ya últimamente, desde hace 10 años, 15 años, o sea, las empresas, y los partidos a esos efectos son como empresas. Tienen Cualquier empresa, si ves dinero en efectivo, es porque es dinero negro. Hombre, es decir, no existe puede haber casos donde, yo que sé, un empleado entrega un ticket de taxi y entonces le dan toman a 35 euros de tal. En las empresas medianamente serias, yo digo una empresa muy pequeñita, pero una empresa un poquito con más estructura, tú no vas y entregas el ticket del taxi y te lo dan por caja. Tú esperas al final de mes. Eso es. Juntas los tickets, se hace una nota de albarán de esos tickets y se te hace una transferencia dentro con un añadido a tu nómina. Es decir, ya eso de ir a caja constantemente, oye, que he cogido un taxi, eso es muy viejo. Eso yo lo he visto, la última vez lo vi por los 80 igual. Sí, día las empresas y mínimamente grandes, y el PSOE a esos efectos es una gran empresa. Es que además a los propios empresarios, los directivos, les interesa que sea así. Porque evitas precisamente problemas, tentaciones extrañas, ¿no? Que siempre ocurre. El dinero en caja es para pagar, yo qué sé, no sé el que hoy en día, sinceramente. Y como en todo consejos vendo y para mí no tengo. Han hecho una ofensiva bestial contra que los ciudadanos podamos sacar en efectivo más de X cantidad, o se pueden hacer en la economía transacciones de no sé qué cantidad, y ellos, que son los que hacen verdaderamente la ley, porque aquí lo único, en ese sentido, es una partitocracia España, es decir, los partidos son los que de verdad mandan. Bandocracia, creo que porque ya no llega ni a la categoría de partido. Con lo cual, eso tiene una pinta clarísima de dinero negro, de financiación ilegal. Bueno, pues el juez ha citado a 2 trabajadores de Ferraz. Uno de ellos es el que era el gerente del partido, al que han colocado en la Empresa Nacional del Uranio, cobrando un sueldo de 240.000 euros al año. No está mal. Líbreme Dios de pensar que eso es así, pero viendo eso, algún suspicaz podría sospechar que es que están comprando su silencio, ¿no? No está mal el sueldecillo. Y vamos a ver, el juez que les pregunta, van como testigos, por tanto con obligación de decir la verdad, y tendrán que comunicar de dónde demonios salía ese dinero. O hay un reflejo contable de que era dinero que alguien iba al banco, lo sacaba para pagar en efectivo, lo cual es, pues como dice don Javier, una tontería, porque para eso se lo transfieres el dinero a quien sea por transferencia bancaria, o es que había ingresos que no estaban reflejados en la contabilidad oficial, y entonces, querido amigo, estamos ante un delito de financiación ilegal. Ahí tenemos al propio presidente que ya se está curando en salud, diciendo que sí, que alguna vez ha cobrado en efectivo. ¿Recuerdan ustedes cuando el diputado de Vox, Flores Juberías, destrozó a Carmen Calvo con aquello que era una jurista de reconocido prestigio? Para entrar en el Consejo de Estado tenía que ser jurista de reconocido prestigio, entonces demostró que no era para nada, ¿no? Pues este señor de los 240.000 euros, me gustaría que alguien le haga algo parecido si usted es un ingeniero nuclear de reconocido prestigio o está homologado para ese un directivo de reconocido prestigio para tener esa mamandurria importante, ¿no? Además que una nómina de ese tipo ni siquiera es común en los ejecutivos de las empresas privadas que tengan. Y de las públicas menos. No debería porque al fin y al cabo se pagan con el dinero de los contribuyentes, la mayoría son deficitarias además, y bueno, en el caso nuestro, como no podemos explotar el uranio, yo no sé qué pinta la empresa. Bueno, en todo caso, la verdad es que nos salió la financiación ilegal del Partido Socialista, nos salió en parte muy ecológica y en parte muy de colesterol, ¿no? Entre la chistorra y la lechuga, ¿no? Sí. La lechuga queda muy ecológica y muy Agenda 2030, la chistorra, fíjate tú. Luego, yo creo que a los de Jamás lo de la chistorra no les hace mucha gracia. Solo a decir, a veces dicen, no, bueno, es que en fondo esta corrupción, este dinerillo que va sumando y acaba siendo un dinero, dice, bueno, pero es el chocolate del loro, ¿no? Incluso a veces algún economista lo dice, ¿no? Entonces, claro, te quedas así diciendo, no eres muy buen economista cuando no entiendes que la propia economía calcula
o intenta estimar los daños que no solo producen el robo, es decir, la sustracción de esa riqueza, sino los destrozos que hay que hacer en el sistema para poder sustraerla, es decir, el daño que creas realmente, ¿no? Eso es costosísimo. Es costosísimo. Absolutamente. Y luego, de lo que se conoce, que hay que aplicarle 2 multiplicadores. Primero es el tema del iceberg, ¿no? Lo que se conoce solamente es una parte, los icebergs solamente se ve una parte, no se descubre toda la corrupción, lo que sale en los medios y tal, es solamente una fracción, ¿no?, de la corrupción. Y luego, en el caso concreto de las obras públicas, ¿no?, si yo soy un político corrupto y me invento, fuerzo que se haga no sé qué reforma, como vemos en Madrid, en todos lados, está todo lleno de reformas, y dice, pero ¿por qué se cargan estas plazas de aparcamiento? ¿Por qué tal? Porque yo quiero cobrar mi mordidilla, o sea, para que yo cobre mi mordidilla de 50, a lo mejor hay que gastar 1.000 de dinero público, o sea que hay que multiplicar la corrupción por X en coste real y luego por el efecto iceberg, o sea que por cada 1.000.000 de euros que se descubra de corrupción, a lo mejor de facto hay 500 millones o y el daño, 300 millones. El daño colateral que se va haciendo a la propia estructura económica, claro. Es decir, se crea una inseguridad jurídica, se crea una desconfianza, los inversores saben como al final que aquí no rige las normas ni la ley, sino que lo que rigen son los acuerdos y las relaciones, es decir, deja de ser un lugar, digamos, adecuado para el que quiera invertir. Eso es un daño también añadido, pero incluso cuando hablamos no solo es que les den el dinero, es que de verdad hay que decirlo, yo sospecho, viendo el PSOE y viendo otras cosas, que en realidad no solo es que se lo lleve el político corrupto de turno, sino que es una especie de organización que de hecho una parte va al propio partido, es decir, que es una forma en la que se financian los partidos. Crean su fondo común para luego repartirse lo que se decía antiguamente, que si eso era más o menos ilegal, que se llamaba la piedra, dar la piedra, ¿no? Que era cuando alguien llegaba a tal, pues tenía todo lo que era normal y legal, pero por los servicios prestados X y tal, pues se le daba algo no declarado bajo mano que se llamaba la piedra, ¿no? La pedrada. Bueno, usted y yo tenemos un amigo común del que hemos hablado fuera de antena y que tiene mucha experiencia en política, y que es inteligentísimo y con mucha experiencia, dice, no, siempre se ha dicho que ya que financias al partido que hace falta por una noble causa y que es un tema pues no muy legal, pues ya te quedas algo, ¿no? Dice, claro. No, yo creo que es al revés. No, ahora es al revés. Es al revés. La excusa es voy a financiar el partido para robar yo. Pero es un, digamos... más tiene todo el sentido. Pero lo que quiero decir es, efectivamente, ahora se ha dado la vuelta y evidentemente es una excusa. No, yo lo hago por el partido, por la gran causa socialista. Pero te lo estás llevando tú, sobre todo, y ahí dejas algo para cumplir el expediente, ¿no? Pero eso no quita que sea una estructura, que sea una cosa sistémica. Sí. Es una organización que funciona así. Banda organizada, ¿no? Banda criminal. Es una banda, y eso no es exclusivamente del Partido Socialista. Es decir, esto es una cosa que evidentemente... Bueno, la política, los partidos tienen unas estructuras costosísimas. Es que tú miras cualquier partido nacional, de ámbito nacional, de verdad importante, los dos, oye, es que tiene más sedes que Coca-Cola. Pero don Javier, que se lo pagan sus afiliados voluntariamente. Ya, claro, sí. Todo sale con el dinero de los... No, evidentemente, te tienes que preguntar, oye, lo de la chica del 17, ¿no? ¿De dónde saca para tanto como destaca? Exacto, es decir, aquí algo no me encaja. Es que además sedes, en el pueblo más perdido, una sede con rotulada, sí, con vinilos dusted, que estos así que hacen efecto grabado arena, tal, una cosa que dices, bueno, vaya nivelazo, ¿no? Es decir, yo quiero montar mañana una pequeña empresa, ni de lejos puedo empezar así. Permíteme una broma. Ayer salía en Twitter, que la verdad es que no salía fuente, no estoy seguro, pero puede que sea cierto. Decía que habían hecho un estudio en Holanda, decía que cada inmigrante somalí les costaba 1,2 millones de dólares o euros a lo largo de su vida. Y dije, yo mandé una broma y dije, oye, me he equivocado de profesión, tendría que haber sido inmigrante somalí en Holanda. Pues sí. Claro. Bueno, pasemos a hablar un poquito de encuestas y de cómo está el panorama político de cara a estas elecciones que todo el mundo olfatea. Sabemos que en algún momento van a ser, pero no sabemos si mañana, pasado, en 2027, como muy tarde 2027.
pero todo el mundo sabe que está ya todo preparado para poder ir a elecciones mañana. De hecho, se han concedido los concursos de cartelería, de papelería para las elecciones, es decir, si Sánchez disuelve mañana, se pueden celebrar las elecciones en 2 meses. Todo está preparado, lo que no saben es cuándo tocar el pito para que vayamos a elecciones, pero empieza a haber movimientos que indican que los nervios cunden. Y por ejemplo me ha hecho mucha gracia lo que está pasando en estos momentos en el País Vasco, donde de repente, después de décadas de expulsar al españolismo, a los españoles y a lo español del País Vasco, pues se están encontrando con un fenómeno que es que cada vez pues Sabino Arana va llamándose más Mohamed, con lo cual pues de repente han empezado a tener problemas de inseguridad graves, de repente ha empezado a haber enfrentamientos entre bandas de marroquíes y caleborrocos, donde los marroquíes les dan a los otros pal pelo y ese tipo. Son mucho más duros. Los otros vivieron con la cobertura de su mini estado así todo es. ese tiempo. Y entonces pues de repente ¿qué ha empezado a pasar? Pues que Vox ha empezado a subir en las encuestas en el País Vasco. Está subiendo en toda España, pero en el País Vasco de manera particular, y ya por ejemplo pues entraría, si hay unas municipales, entraría en los principales ayuntamientos vascos, en Bilbao, en Vitoria, en San Sebastián no estoy seguro, no he visto encuesta, pero Bilbao y Vitoria por ejemplo sí. Y entonces han empezado a sonar las alarmas, dicen uy, anda, resulta que expulsando el españolismo toda la vida ya tenemos aquí al PP acogotado, al Partido Socialista convertido en más nacionalista que nadie, y de repente empieza a subir Vox por el tema de la inmigración. Y entonces, ¿qué se les ha ocurrido a los cabeza huevo? Dicen, bueno, pues igual que en Cataluña tienen alianza catalana, donde resulta que están captando el voto separatista anti-inmigración, con lo cual así evitan que parte del voto anti-inmigración se vaya a Vox. Pues vamos a hacer algo así en el País Vasco. Y entonces andan gente del PNV y de Bildu intentando montar un partido anti-inmigración, pero muy vasco, en el País Vasco. Es precioso el asunto. Bildu se supone, porque todo esto es, como dice usted, sargento Romerales, ¿no? Están iguales, ¿no? Es una escisión, se supone, de Bildu, del grupo de descontentos, entre comillas, de Bildu. Yo creo que es un partido satélite hecho ad hoc, o sea, es decir, con todo el conocimiento, pues como Sánchez creo sumar, poco más o menos, ¿no? Bueno, con perdón o sin perdón por hacer por última vez propaganda de mi libro en este programa, si ven lo que sale del País Vasco, cómo se ha destrozado la demografía vasca, o sea, la opción de PNV más Bildu, o sea, todo el nacionalismo, y lo que tienen efectivamente inmigración. Álava, por ejemplo, Álava lo tendría muy fácil si hay una islamización total de España, porque con poner un espacio entre Al y Ava, ya tienes Álava, ¿no? Ya tienes el nombre, ya lo tienes cambiado. Pero vamos, es verdaderamente impresionante, eso no me extraña que pase eso, que no es una cosa que en absoluto aplauda, pero no me extraña que pase eso porque se han pasado de frenada, o sea, está muy mal las cosas, ¿no? No, yo quería, ya que ha hablado usted de encuestas, creo que vamos a ver, hay un analista de datos del País que es muy bueno, se llama Kiko Llaneras. El otro día escribió un alegato contra Tezanos que yo no he visto ninguno más claro, o sea, sería prueba de cargo en un juicio, porque dijo que sus encuestas eran desinformación. Sí, además lo decía, no, parecen, no, son desinformación. Y lo explicaba, porque además sale mucho en muchas encuestas del CIS, dice, ¿recuerda usted de voto? Sale, no sé por qué. Kiko Llaneras, que era del grupo Politicón, que se fundó hace ya bastante tiempo, unos 10 u 11 años o más, es de todos los que había ahí, que eran socialdemócratas, es al final, y yo que le he seguido, es el que ha demostrado tener más integridad en el momento de la verdad. Es un gran profesional de esos para decir las cosas, él será socialdemócrata, que cada uno tiene sus convicciones, me parecen legítimas, esto es un país plural, o por lo menos lo era, pero desde luego a la hora de decir las verdades, o decir los datos, es una persona que ha hecho lo que debía. Para que la gente lo entienda, ¿no? Los que no somos expertos en encuestas, pero entendemos un poco de cómo se hacen, si tú tienes entrevistas a 3.000 personas y el doble te dicen que votaron al PSOE la última vez el doble de el resultado que sacó el Partido Socialista, pues hay que dividir, por así decir, por la mitad sus opiniones. Bueno, pues Tezanos no lo hace. O sea, lo que contaba Kiko Llaneras es que no lo hace. Yo lo he visto también en otros informes. Por ejemplo, había uno que decía que el 30% de los menores de 30 años eran bisexuales, de las mujeres, unas cosas completamente locas. Entonces, claro, te ibas a la ficha técnica de la encuesta y te salía una sobrerepresentación de la izquierda
que está más alineada con, aunque sea incluso, aunque no lo seas, puedes llegar a decirlo en ese tipo de cosas del tema, como han politizado tanto la sexualidad. Estadísticas. No, pero digo que en esos temas ya no se sabe que es verdad si hay una lucha política y queremos, como a mí me interesa, soy de X color político y quiero que haya mucho más homosexuales de los que realmente hay, a lo mejor en la propia encuesta digo que soy homosexual y así sube, digo por decir algo, pero era una cosa, o sea, lo que está haciendo Tezanos con las encuestas, no se fíen de ellas, porque eso es una cosa realmente es que en realidad con dinero público. Para cambiar el voto, ¿eso qué es? ¿Eso también es casi delictivo? Es putinejo, eso es muy de Putin, parece como una especie de... Es una prevaricación, o sea, sí, así como el CIS es discutible que exista, yo creo que es otra cosa más, el Estado no tendría por qué meterse a hacer ese tipo de estudios, porque lo más fácil es que le pase lo que les pasa, es que tenga un conflicto de interés, normal el gobierno de turno y acabe barriendo pro domo sua, como la televisión pública, lo mismo. Es que es casi inevitable con los políticos que tenemos que metan la cuchara y que no sean neutrales, pero en el caso del CIS es que es brutal. O sea, la última encuesta, están todas las encuestas dando una gran mayoría de derechas y vais se descuelga con que el PSOE ganaba por mucho al PP y eso sí, sube Vox para meter miedo, ¿no? Sí, lo cuadra luego. O a lo mejor sí sube, a lo mejor sí era correcto, pero... No, es probable, lo que indican las encuestas en general es un agotamiento del PP, o sea, cierto estancamiento, incluso con una pequeña caída. Pero lo que no indican, desde luego, es que el porcentaje de voto que le da la encuesta al PSOE. Es decir, y lo que sí parece que es constante. Es decir, él ha cogido el mismo esquema, pero lo ha exagerado hasta el absurdo, ¿no? Todas estas cifras completamente absurdas. Pero lo que sí parece también es que Vox sí está subiendo. Entre otras cosas porque, claro, en una situación como la que está ocurriendo en España, en donde todos son incógnitas y a veces hasta angustias, pues hombre, lo que pide el español normal es que diga usted A o B, pero diga A o B. Es decir, no me diga usted, como decía, estamos con el campo, sí, pero ¿en qué consiste estar con el campo? ¿Me lo puede usted explicar? Y entonces eso es lo que pide la gente, claridad. Y yo le recomendaría a vos también, yo como estratega, es decir, le recomendaría que lo de la inmigración ahí, que va a ser la cabeza tractora posiblemente de las elecciones siguientes, pero que debería tener otra patita porque vamos a ver cosas muy divertidas, como se están viendo en Europa, de gente que era muy socialista y muy amante de la inmigración, que se da completamente la vuelta. Claro, es un pastel muy apetitoso. Y claro, ahí si solo tienes eso, sí, solo ese flanco, si quieres llegar, pues necesitas, y los hay, por ejemplo, la transición energética, la gente está hasta el gorro. Bueno, vamos a ver. Hasta el gorro. Y además estamos al borde de los apagones. Exacto, todo viene de ahí. Es decir, Doña Carmen Carbonell, subidas cuando la gente se despierta. ¿Trae usted la opinión de los oyentes? Así es, don Luis, y además de un tema bastante interesante sobre... Plantee usted la pregunta a nuestros tertulianos. Aquí va. ¿Hasta qué punto le parece importante que los seres humanos hayamos retomado la colonización espacial con la misión tripulada prevista a la Luna y los planes de establecer una colonia en Marte? Les doy damos opciones. 4 opciones. La primera muy importante, la segunda algo importante, la tercera poco importante y la cuarta nada importante. Yo diría algo importante. Algo importante. ¿Y usted? A mí me parece muy importante porque al fin y al cabo todo eso es... ¿A usted le parece muy importante? Sí, porque mueve muchísimo lo que es el desarrollo de la tecnología. Es decir, hay ese tipo de aventuras que parecen muy chorras, con perdón, o que parecen muy secundarias, al final son efectos de arrastre. Es decir, eso es una cantidad de desarrollo que luego deriva todo lo demás. ¿Y qué dice nuestra audiencia, doña Carmen Carbonell? Pues, don Luis, división entre el respetable. De momento va ganando la opción de muy importante con el 34% de los apoyos. La encuesta más disputada que he visto entre todas las opciones desde que la hacemos. En cuanto salimos de la polarización. Sí, porque las 4 opciones tienen bastantes votos cada una. La segunda opción más votada es la de nada importante, con un 24% de los votos. Algo importante se queda con un 22% de los apoyos y poco importante un 20%, así que bastante repartido, por lo menos en Twitter, donde Pedro Díaz nos dice: a mí me parece un cuento, sobre todo lo de la misión tripulada a Marte. Veremos en qué queda la historia, no lo veo posible. Alguien que se hace llamar Tanin05 lo considera muy importante. Dice que los avances que traerá consigo la investigación consecuente son una posibilidad de mejora para la humanidad frente al estancamiento y el regresionismo. En el chat de YouTube me encuentro con este comentario de Ángel Flores, que dice que con los problemas que hay en la Tierra tenemos bastante, aunque si es para dejar a Sánchez,
pues a él le vale. Donatella Piñón también trae a Pedro Sánchez a la ecuación. Fíjense lo que dice el presidente del gobierno, esta oyente. Cuenta que no tenemos que olvidar el pacto Rusia-China. Sánchez puede apoyar a Rusia porque la Unión Europea no le deja, pero pacta con China. ¿Hacia dónde nos están llevando, don Luis? Lo dice en relación con esa noticia que comentábamos esta misma mañana, ¿no? Como la NASA había iniciado esa carrera espacial y también China estaba disputando ese gran puesto junto con Rusia, que tendrían conjuntamente un programa espacial muy particular. Y en los comentarios de las publicaciones en YouTube, alguien que se hace llamar user VB8MHJ, me da la sensación de que no ha cambiado su nombre de usuario en YouTube, dice que qué gasto de dinero absurdo es el de colonizar un planeta sin atmósfera respirable. Bastantes problemas tenemos ya aquí. Jugar a colonizar planetas es algo que te lo podrías permitir cuando no hubiera nada que solucionar en la Tierra. Y también añade que solo lo justificaría si se llevan a Soros, a Sánchez y a toda la panda mafiosa para allá. Coincide en el diagnóstico con alguien que se hace llamar Manuel Gamero, que dice que hay otras prioridades en la Tierra, así que ya lo ve don Luis, como les decíamos al principio, división entre el respetable. A ver, hay que decir que esto ha sido empeño de una sola persona, que es Elon Musk. O sea, esto no habla de esto nadie durante décadas, y este señor, que es un visionario, que ha hecho cosas extraordinarias, o sea, a mí me parece casi lo que decimos efecto mariposa, que una sola persona mueva todo, no sé si toda la humanidad, pero puede acabar propiciando claramente, tendrá nombres y apellidos esa colonización, que es él. Y luego, en gran parte, sí. Bueno, ya sabe usted que todo proyecto termina con la imposición de medallas a los no participantes. O sea que al final la colonización de Marte será mérito de todo el mundo menos de Elon Musk. De lo que se pusieron. Hay tres cosas. Uno, esto no va a funcionar. Segundo, eso no sirve para nada. Y tercero, cualquiera lo podía haber hecho, ¿no? Eso dicen que es el típico ciclo de la envidia. Yo me haría una puntualización al público a veces. Es decir, es una mentalidad muy, digamos, muy pragmática, demasiado a lo seguro. Es decir, eso es. Solo deberíamos hacerlo cuando todo aquí abajo estuviera arreglado. Es decir, miren, no, precisamente la historia da saltos, precisamente porque hay gente que hace cosas increíbles en los momentos más difíciles. Es decir, esa es la gran cualidad de la humanidad. España descubre América en momentos en los que no era especialmente estupendo todo, ¿no? Era un momento difícil también para la humanidad. Y yo creo que eso, por ejemplo, a la hora de tener hijos, planificar los hijos. Yo no planifiqué nunca ningún hijo. Vinieron cuando tuvieron que venir y no pasó nada. Nadie, incluso vinieron en el peor momento posible. No cayó usted en la pobreza, como dicen esas ONGs. Para nada, ni fue un hombre infeliz que dejó de hacer cosas. Yo he votado que me parece muy importante. ¿Saben ustedes por qué? Porque estoy hasta las narices de que la humanidad se esté mirando el ombligo, que es lo que lleva haciendo 30 años. Pues ya es hora de empezar a levantar la cabeza y mirar para arriba, hombre. Claro, mirar a las estrellas, que no está mal. Yo reconozco que hay una cosa que me da como un poco de angustia, ¿no? Que es esa creación de otra colonia extraplanetaria, ¿no? Que seguramente es el avance de la humanidad, pero me da como un poco de yuyo esa ruptura de familias. Me da mucha pena. En el pasado la gente emigraba, se iban a América, los indianos, muchos no volvían, ¿no? Y era un adiós que debía ser tristísimo. Pues yo voy a escribir a Elon Musk para ofrecerme voluntario para ir a la colonia marciana, y además con un argumento que creo irrebatible. Será necesario hacer experimento con la gente mayor para ver cómo funcionan allí en la atmósfera artificial de la colonia marciana. Yo me ofrezco voluntario para esos experimentos. El efecto psicológico que tiene en un ambiente medianamente aislado, los chistes de... Sí. Exacto. Sobre el ánimo de los... Es bastante cuestionable, es un experimento muy arriesgado. No sé si está... No puedo amenizar un viaje de 100 años. Quiere que vaya usted con él para montar radio marcianidad. Bueno, muchísimas gracias, doña Carmen, muchísimas gracias, don Alejandro. Quedan ustedes, usted y don Miguel Platón, emplazados para hablar de este libro. Muchísimas gracias, don Javier Venegas. Y ponemos punto final a la tertulia con nuestro amigo, don Paco Linares, que nos viene a decir que como el juez ha visto indicios de financiación ilegal en el PSOE, pues ahora toca hablar del cambio de hora. Buenos días, don Paco Linares. Mi querido amigo, don Luis del Pino, gracias. El juez que lleva la instrucción del caso Koldo, don Leopoldo Puente, pone el foco en una posible financiación irregular del partido de Pedro Sánchez. El Confidencial adelantó que el PSOE podría haber realizado remuneraciones en metálico y que existen, según este periódico, indicios sólidos de pagos en metálico fuera de la contabilidad oficial. ¿A quién? Pues al exministro Ábalos y a su antiguo colaborador, Koldo García. Pero aquí no pasa nada. Ahora toca desviar la atención
hacia el posible daño a la salud por el cambio al horario de invierno. Lo que dije ayer, esto es un bucle. Ya se explotó demasiado hablar de Franco, que en gloria esté, o del sexo de Los Ángeles, menos de esa presunta financiación ilegal. A reírse toca a doña María Jesús Montero, como tanto le gusta a usted también estar cachondeándose de los andaluces y del resto de los españoles. El gran periodista y amigo don Antonio Regalado escribe sobre Koldo y nos recuerda, abro comillas, el gran Koldo se ha acogido también a su derecho a no declarar ante el juez Leopoldo Puente. El instructor quería averiguar el sabor de la chistorra y la empresaria Carmen Pano ratificó lo dicho en sede judicial. Entregó 90.000 euros en 2 bolsas en la sede socialista de Ferraz 70. Algo huele a podrido en el PSOE. Financiación irregular. A ver si aclara algo el jefe de la banda en el Senado a finales del mes. Cierro comillas. Y me pregunto yo, Dios mío, ¿hasta cuándo va a durar esta charada de corrupción? Tan necios, olvidadizos y malos somos los españoles que no merecemos todo esto. Y que conste que lo peor de Sánchez está por llegar. Mañana más y mejor. Punto final.